Buenos días amigos, yo soy la Karencita y hoy es nuestro último día en Guadalajara. Es por eso que decidimos venir a Tlaquepaque. A simple vista se ve muy bonito. Vamos a ver qué es lo que alcanzamos a conocer. Hemos tenido unos días muy emocionantes en cuanto al rendimiento de nuestro canal de YouTube. Estamos en este momento en 318 suscriptores, que para nosotros es increíble pensar que hay personas que están disfrutando de nuestro contenido, y eso nos da mucho gusto porque es mucho trabajo. Simplemente grabar, hacemos muchas tomas, obviamente no es como grabar nada más una sola toma y ya, súbelo. No, también el hecho de editar el video, pasamos como 15 horas haciendo un video, ¿no, mi amor? Yo creo que sí, este video va a ser un poco más sencillo, sí, porque no estamos moviendo tanto. No sé si ustedes se den cuenta, ahorita no aparecen anuncios antes de nuestros videos. Eso significa que no estamos sacando nada de beneficio de esos videos. Es algo que hacemos nos gusta. Por gusto, sí, es un proyecto que podemos realizar entre los dos. Nos motiva a buscar experiencias interesantes para los espectadores, y eso hace que nuestra vida también sea un poco más interesante. Para poder monetarizar el canal debemos cumplir con ciertos requisitos, y entre ellos el más fácil, digámoslo así, es contar con 1000 suscriptores para empezar con todo el proceso de la monetarización, y eso solo es para ganar. Yo creo que empezaríamos con 80 centavos. Una cantidad muy poquito de dinero, pero sería como un señal que sí lo estamos haciendo bien. Entonces agradecemos mucho a todos que ya se han suscrito, y si no lo han hecho, nos ayudaría muchísimo si lo hicieran. Oigan, no tenemos mucho tiempo para estar aquí en Tlaquepaque. Nos encontramos en el Andador Independencia. Hay restaurantes y está súper colorido. Ya terminamos de desayunar enormes platillos y tenemos la panza llenísima. Estamos ahorita sentados en la plaza principal de Tlaquepaque. Enfrente de nosotros está el hermoso kiosco y al lado la hermosa catedral. Desafortunadamente no tenemos tanto tiempo para dar un paseo completo por Tlaquepaque, y qué lástima, porque vale la pena muchísimo. Es muy recomendado, vénganse a dar una vuelta si vienen a Guadalajara. Entonces pensamos aprovechar de ese hermoso paisaje para contestar a unas preguntas que nos han dado en los comentarios. Bueno, amor, estas preguntas son para ti. Te las está haciendo Miguel Quinteros, tu alumno también de inglés. Dice que ¿cuánto tiempo has estado viviendo aquí en México? Pues yo voy a decir la fecha en que llegué. Yo llegué a México en abril de 2017. Entonces ahora yo llevo casi 2 años viviendo aquí. Todo ese tiempo he estado viviendo en Querétaro. Es una ciudad que me encanta, donde vive mi esposa, entonces eso también es algo importante. Bueno, ya contestaste a otra pregunta que te decía que si te gusta México. Ya dijiste que pues que sí, te gusta Querétaro. Sigamos con la siguiente pregunta. Karen, Miguel Quinteros pregunta a ti también si has visitado al Reino Unido. Sí, lo he visitado en el año 2017 también. De hecho, yo fui 2 semanas antes de que volviéramos juntos Dave y yo, antes de que se estableciera definitivamente Dave aquí a México, y me mostró su pueblo en donde vive. Fuimos a Gales, fuimos a Francia, nada más que fue súper rapidísimo. Sí, me gustaría volver. ¿Vamos a volver? Sí, vamos a volver este año. Exactamente así, estoy muy emocionada. Igual muchas personas nos están preguntando que cómo nos conocimos, pero todavía no queremos revelar los detalles porque tenemos planeado un video para explicar todo eso, ya que es un poquito, yo diría que un poco complicado, y sí es larga la historia. Pero sí podemos decir algunos detalles, como por ejemplo en dónde nos conocimos. Nos conocimos en el hermoso país de Colombia, exactamente en Barranquilla, cuando yo tenía 21 años y cuando Dave tenía 23 años. Después de eso pasamos 5 años sin vernos, sin ningún tipo de contacto. Yo creo que eso es como lo más importante y en resumidas cuentas. Okay.
algunas cosas más que queríamos compartir con ustedes, algunas cosas que han mencionado en sus comentarios que sí agradecemos mucho. Karen, ¿por qué hablas así? ¿Cómo hablo? Pues no se te sale la R bien. ¿Puedes decir ferrocarril? No puedo. ¿Y por qué? ¿De dónde eres? Soy mexicana, amor, ¿no sabes? Sí. No, solo simplemente no puedo pronunciar esa letra maldita. Y es el motivo por el cual muchas personas me preguntan que por qué hablo así. Desde que era niña, cuando era niña me decían, pues seguramente porque eres niña no hablas bien. Pero no, lo he intentado muchísimo, no puedo, no voy a poder. Déjenme ya. Sí, solo una pareja en esta relación puede pronunciar bien la R y no es la pareja que ustedes pensaban. Mira, amor, una cerveza de agave. ¿No se te antoja? Deberíamos probarla. Pues, ¿me invitas? Claro, ¿por qué no? Y ahora que le dé pena a Karen con ese asunto de su pronunciación, yo les voy a dar un detalle de mi pasado un poco penoso, o sea, muy vergonzoso de mi pasado. Y eso es la razón por la cual no sé manejar, porque no tengo licencia, no tengo permiso para conducir, porque yo reprobé 7 veces el examen para sacar mi licencia en Inglaterra. ¿Cuántos exámenes aprobaste tú? Ninguno. Y yo tampoco. Pero yo sí tengo la licencia de conducir, aunque eso no quiere decir que sepa manejar muy bien. No, definitivamente no. Mucha gente nos pregunta en qué idioma hablamos entre nosotros. Y pues el idioma que hablamos, como ustedes pueden notarlo ahora mismo, es español. Y el motivo de este es porque cuando nos conocimos yo no hablaba nada de inglés y Dave estaba aprendiendo español. Entonces Dave se aprovechó de mí para poder mejorar su español porque yo no tenía otra opción. Entonces yo fui muy paciente enseñándote español y comprendiéndote, amor. Al final de todo esto, te acostumbras. Como pareja multicultural siempre tienen un idioma en el que están acostumbrados a hablar, aunque los dos sepan el idioma muy bien del otro. Así es, yo creo que muchos de ustedes, si están en la misma situación, no me dejarán mentir con esto. Entonces yo creo que por el momento va a ser todo. Si ustedes tienen más preguntas para nosotros, con mucho gusto volvemos a hacer un video así. Pues sí, esta vez fue Elizabeth Morales que nos dio la idea principal, pero obviamente hemos aprovechado para contestar a otras preguntas que nos han dado. Ustedes nos ayudan mucho a darnos ese tipo de ideas para continuar con los videos. Apenas estamos iniciando, como ustedes pueden notar, entonces necesitamos estar subiendo mucho contenido si queremos llegar a los 1000 suscriptores, que si ustedes todavía no se suscriben, les pedimos por favor su ayuda para que se suscriban. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Espero que hayan disfrutado un poquito de Tlaquepaque. Ahorita nosotros ya nos vamos para la central porque yo tengo que trabajar mañana. Dave pidió el día, va a estar de amo de casa. Y pues ya sería todo. Si les gustó el video, denle like. Esperamos aquí abajo sus preguntas, alguna sugerencia, lo que ustedes quieran. Denos un pretexto para buscar otro pueblito bonito para hacer otro video así, para contestar a sus preguntas. Bye.